Iba a compartir ahí abajo, pero ya aquí me quedo. Vamos allá de Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Cuando ya lo tengan pueden decirme amén. Aleluya. Dice la bendita palabra del Señor, dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñes, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, le damos muchas gracias en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su bendita palabra, oh Dios. Enséñanos, oh Dios, tus ordenanzas, tus estatutos y tus mandamientos, Padre Santo, y no como consejo, Padre, sino es como una ordenanza, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues este tema, hermanos, es referente a la responsabilidad de los padres que tenemos sobre los hijos. Y pues vamos a tocar el tema más que nada, creo yo que por ser Día del Padre vamos a recordar la responsabilidad del padre. Dirán, pues es Día del Padre, mejor no la recuerde, la responsabilidad que tenemos, que es mucha. En este pasaje, hermanos, podemos ver que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tenía una responsabilidad enorme, muy grande los judíos, padres judíos sobre los hijos, de enseñar a que obedecieran los mandamientos y estatutos y ordenanzas de Dios, hermanos. Por eso el Señor dice en el versículo 1, oye, en el 2, perdón, el 13, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y nuevamente vuelve a repetir, oye Israel. La palabra en hebreo es Shema o Shema, que quiere decir oír, hermanos, esa palabra. Y es una ordenanza, hermanos, que digamos, no solamente para esos tiempos, para la responsabilidad del pueblo judío, hermanos, sino también para hoy en día nosotros. Hermanos, hago una pregunta a las mujeres. ¿Cuándo nace el deseo de casarse y tener hijos? Creo que es más notorio en las mujeres que en los hombres. En los hombres, yo de niño nunca jugué yo a decir yo quiero ser el papá y tener hijos. Es más común en las niñas, ¿verdad?
que quiera casarse, soñar con un vestido blanco de novia y tener hijos, porque pues juegan con sus muñequitos. Entonces esa era una pregunta nada más, hermanos. El hombre no, hermanos. Hermanos, ¿hay algún método, algún instructivo para ser padre? No lo hay, hermanos. No lo existe. La instrucción está sobre la marcha, como decimos, ya cuando se casa uno y empieza uno a tener hijos. Ahí empezamos a aprender. ¿Qué cree que yo no me escucho nada, hermanos? Yo no sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Hasta fuerte? Sí. Aleluya. Bueno, pues un día vamos a poner una bocina atrás para que se oiga más. Hay dichos, hermanos, de algunos sabios que un padre puede criar 10 hijos o más, hasta 20, ¿verdad? Pero 10 hijos o 20 hijos no pueden criar un padre. ¿Es verdad? Hermanos, para un padre qué satisfacción es ayudar nosotros a los hijos en su educación, tanto escolar como personal, ¿verdad? Es satisfactorio, hermanos. Fíjense bien, es satisfactorio para nosotros los padres ayudar a los hijos en su educación, tanto personal o tanto como en la educación. Pero para un hijo no es tanto satisfactorio, hermano. No es muy satisfactorio. Al contrario, lo mira como una carga, como algo que tiene que hacer a fuerzas. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, a los jóvenes, a los hijos, a los que son hijos todavía pequeños, jóvenes, adultos, que sin un padre, hermanos, nada podemos hacer cuando estamos en casa. Estoy hablando porque los judíos, esta enseñanza era para los judíos padres, que eran padres, sobre sus hijos a la edad de 13 años, hermanos. Tenían que enseñarle algo que se llama el misbah, ¿verdad? En hebreo, que eran enseñanzas, hermanos, que para los jovencitos ya tenían que empezar a tener responsabilidades, sobre todo la Torá, entenderla, aprendérsela de memoria y saber sus responsabilidades para poder tratar bien al prójimo. Y nuevamente les digo que se consideraba que un hijo sin el padre no podía hacer nada. Hermanos, en San Juan, en el capítulo 15 también nos enseña y dice que también nosotros como hijos de Dios, dice el Señor en su palabra, San Juan 15, hablando acerca de la vid que es Cristo y los pámpanos que somos nosotros, dice que sin Él nada podemos hacer, y es una gran verdad. Sin nuestro Padre Celestial, hermanos, nada podemos hacer. Sin Cristo en nuestro corazón, hermanos, nada haríamos. Ok. Hermanos, ¿sabía usted, quién recuerda que antes a los papás se les besaba la mano? ¿Por qué ahora ya no lo hacemos? ¿Por qué? A los que eran malos, ¿no? Pero la realidad es que sí se les besaba a todos, hermanos, buenos y malos, por respeto, porque eso fue inculcándoseles a los hijos de que se les besara la mano a los papás. Ahora miren, según la tradición judía, se dice que un padre
era como una representación de la autoridad de Dios en esta tierra para los hijos. Eso significaba, hermanos. Yo quisiera saber, hermanos, en Éxodo, el capítulo 20, hablando acerca de los mandamientos, el versículo 12, mire, hay 5 mandamientos, son 10, pero 5 se refiere, apúntelo, y si ya lo sabe, qué bueno, hermanos. 5 mandamientos, los primeros se refiere a Dios con el hombre, y los otros 5 mandamientos se refieren al hombre con el prójimo. ¿Es verdad? ¿Ok? Eso vamos a tenerlo siempre en cuenta. Y pero lo que voy, si ese mandamiento, el 5.º mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu vida te vaya bien en esta tierra, sean largos tus días, tengas una vida muy prolongada, hermanos. ¿Cree usted que los pecados de los padres se pueden transmitir a los hijos? Perdón, más fácil. El error, el pecado de los padres puede transmitirse en castigo a los hijos, como disciplina, como herencia de la maldad de los padres hacia los hijos. Los hijos deberán de pagarle, hermanos. ¿Ustedes creen? Mire, eso sí era en el Antiguo Testamento, hermanos. Eso era, se tenía por ley. Pero ahora en estos tiempos, hermanos, no quiere decir, hablábamos que no quiere decir que ya esté abolida la ley, ¿verdad?, el otro domingo. Pero hoy en estos tiempos, hermanos, creo yo que también, no todos, hay algunas enfermedades que pueden transmitirse de los padres a los hijos por genética. Puede ser. Pero es más fácil, hermanos, que se transmita un mal hábito de un padre a los hijos. ¿Sí me explico? Porque un hijo puede decir, yo me enfermé porque mi papá también, pues de ahí viene la enfermedad. Un ejemplo, voy a poner diabetes. Hablábamos también la otra semana acerca de la alimentación. Hermanos, a veces no puede ser tanto una enfermedad. Puede ser quizás malos hábitos que miró en el papá, que el hijo también los lleva a cabo muchas veces. Estoy hablando acerca de la alimentación, ¿sí? Refiriéndome a la alimentación. Puede ser que el hijo miró, mi papá también. O, bueno, vamos a poner la tomadera. No en la alimentación, hermanos. Bórreme ese ejemplo. Puede ser en la tomadera, hermanos. No, pues mi papá también le entraba duro. Hermanos, ahí está el hijo también. Entonces, a veces no es que se pague, ¿verdad? Pero sí, a veces es más fácil que se pueda transmitir o heredar ese estilo de vida, y no por genética, hermanos. Éxodo 20 dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo me quedé un día, estaba escuchando una reflexión, hermanos, que es una reflexión, es como un simbolismo solamente. Dice que un león tenía mucha hambre y me dio risa porque dice que le dijo al zorro, encontró un zorro y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a comer. Dijo, no, dijo, mírame cómo estoy yo, bien flaquito, yo que son puros huesos, que no tengo ni carne. Dijo, ve, allá hay un pueblo, dice, y allá hay gente, ahí come, hay unos bien llenitos, cómete uno de ellos. Dijo, no, si me lo como me van a llevar al zoológico. No, hombre, dice, tú no,
no te dice, sí, voy a pagar con el zoológico. No, dice, quien va a pagar más bien, dice, tú te lo comes y te vienes, y es mejor que tú puedas satisfacer tu hambre, tu apetito. Dice, mejor, a lo mejor tus hijos son los que lo van a pagar, tú no. Mientras tanto, pues ya sabrás de ellos, a ver qué. Dice, ok, dice, tienes razón, lo más importante es satisfacer mi necesidad. Fue y se comió una persona, lo agarraron, se lo llevaron al zoológico. Y dice que ahí estaba el zorro, mirando cuando se lo llevaron. Dijo, ya ves, por hacerte caso. Sí, me llevaron al zoológico y me van a encerrar. Es un castigo. Dice, bueno, lo que no te alcancé a decir es que también tus papás hicieron lo mismo y tú eres el que estás pagando. ¿Sí me expliqué? Él era el que estaba pagando lo que su papá ya había hecho también. Entonces, hermanos, es una reflexión solamente para darme a entender lo que estoy explicando ahorita, hermanos. Vamos a Proverbios, hermanos, capítulo 23. Hay muchos textos, infinidad de textos donde nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. El 23-22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanos, habrá hoy en estos tiempos hijos que ya sus padres están ancianos, grandes de edad, que sean desobedientes a ellos, que ya no los vean como autoridad. Habrá hijos que a sus papás, a su mamá, a los dos ya siendo ancianos, ya no los respetan, ¿no? A veces podemos ver cómo los tratan, a veces como a niños. Y si es verdad, hermanos, porque ya un padre, hermanos, si yo, bueno, no me siento tanto, pero a veces sí, viejito, pero, hermanos, hay veces que como ahorita que no escucho, ni escuchan, ni digan, no, ni repítele, rezo, ni escucha, y entonces ya me vuelvo como de 100 años. Me da tristeza, digo yo, y el día que llegue yo a los 100 años, ¿qué va a hacer de mí? No, mejor no le llego. Y de verdad digo, Señor, que a tiempo me recoja de esta tierra, porque a su tiempo Él, cuando se cumple su propósito, pero también que no cause uno tanto sufrimiento, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Es complicado cuidar, ver. Es imposible, porque a veces nosotros tenemos ya nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, cuidar de los hijos, de los padres, perdón. Pero es un deber, es una obligación que nunca se va a terminar hasta que ellos partan de esta tierra, hermano. Entonces, ese es el versículo. Marcos capítulo 7, versículo 9. Vamos por ahí, hermanos. Ya está, ¿verdad? Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda es a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, porque es invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Este texto es muy conocido, hermanos. Dice que en el pueblo judío, en la tradición judía, pues se tenía que llevar un holocausto, una ofrenda, lo que fuera, al sacrificio. Pero dice que el contexto de esta conversación de Jesucristo con los judíos y los escribas, con los fariseos, dice que le preguntaban que por qué a sus discípulos no se lavaban las manos. Era pecado, dices, ellos están invalidando el mandamiento de la tradición de vuestros, más bien la tradición de vuestros ancianos. Y Jesús les dijo, no, dice, ellos no están invalidando ninguna tradición, ustedes sí, porque ustedes tienen a su Padre, y en vez de que le ayuden, lo honren, ayudándole con lo que ustedes puedan, no le ayudan. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, yo quisiera ayudarte, papá, pero no puedo. Mira, esta es mi ofrenda, la que yo llevo al templo, entonces es corbán. Hermanos, qué hombres tan duros de corazón que preferían inventar esas cosas, aunque era verdad, pero no se iban a quedar sin sustento, hermanos, y ayudaban a sus padres. Este era lo que Jesucristo enfatizaba, en la necesidad de honrar a los padres. Vemos hijos desobedientes en toda la Biblia, hermanos, más estamos viendo, vamos a ver algunos, voy a mencionar solamente uno, hay infinidad de los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los hijos de David. Hermanos, hijos que deshonraban a sus padres. Los hijos de Elí, hermanos, eran hombres muy malos que desobedecían a Samuel, a Elí, y Elí por eso ya ni les estorbaba, hermanos. Pero lo más tremendo, yo veo que a Samuel, siendo un profeta, un sacerdote de Dios, hermanos, sus hijos ni siquiera servían a Dios. ¿Tiene una pregunta, hermano? Bueno, lo que decía del zorro está en Éxodo 34:7 y también en Números 14:18. ¿El zorro? Sí. ¿Qué dice, hermano? ¿Puede leer? Dice en Éxodo 34:5, dice: el que guarda, dice, misericordia a millares, que perdona la iniquidad, o sea, Dios, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. Éxodo. Sobre los hijos y sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sí, hermano. Sí, yo pensaba que me está diciendo la anécdota, dije, caray, se gusta en la Biblia. No, el ejemplo del sí. zorro, ¿no? Y también está en otros, pero es lo mismo con otras palabras. Es verdad. Hermanos, gracias por enfatizar ese, hermano Sera. Le agradezco. Mire, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 3, hermanos, hay un hijo. Yo les decía que los hijos de Samuel, hermanos, a veces no me quiero justificar, ni tampoco quiero que se justifique a un pastor, porque a veces los hijos no sirven. No quiere decir que no sirvan para nada, no, sino que no sirven en el templo, vamos, en la iglesia, algunos. Y se critica mucho a veces que por qué los hijos de uno no sirven. Hermanos, esta es una decisión personal, ¿sí? Pero aquí vemos que los hijos del profeta Samuel, del sacerdote Samuel, ellos no eran temerosos de Dios, hermanos. Se perdieron, se extraviaron. Y vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 13, ahora sí vemos a Absalón, hermanos. Es un vivo retrato de la rebeldía, de la deshonra de un hijo a su padre. Hermanos, les adelanto un poquito solamente. Dice que Absalón era el hijo de David. Hermanos, dice que era hermosísimo este varón. Y tenía una cabellera, ¿qué? Hermosa. Rubio. No, dice que como Leonardo DiCaprio. ¿Como quién más?
como esos actores, hermanos. ¿Perdón? Más hermoso Sí, no, Leonardo DiCaprio ni siquiera la mitad. Sí, la Biblia, porque la Biblia lo expresa, hermanos. Tanta era su hermosura, hermanos. Pero este varón de nada le sirvió a la hermosura, porque deshonró a su padre. Dice que él quiso, pues, quitar del trono, ¿verdad?, a su padre, a David. Que de tal modo, tanta era su astucia, que dice que cuando un habitante de ahí iba del pueblo de Israel, de los judíos, porque ya estaban ya unidos, dice que iba y que le decía: oye, ¿qué necesidad tienes? ¿A dónde vas? Voy a ir a ver al rey David, quiero ver porque hay una necesidad, a ver qué me aconseja. Dímelo a mí, yo te lo voy a solucionar. ¿Cuál es el problema que tienes? Yo te daré solución a tu problema. Él se iba ganando la atención del pueblo, hermanos. ¿Para qué? Para quitar a su padre. Esta era una deshonra, hermanos. Pero fíjese bien en qué terminó esa deshonra. Dice que en la persecución, cuando lo iban siguiendo, alguien le dijo a su capitán de la guardia del rey David: hemos visto a Absalón. Y David dijo que no lo maten, que no lo vayan a matar, que solamente pues huyan de él, para que no vaya a hacer cumplir su propósito de matar o matarnos. Y dice que el de la guardia, el capitán, dijo: ya lo miré y yo no voy a esperar lo que dice el rey. ¿Qué tal si nos mata a nosotros o mata al rey? Yo lo voy a matar. Y dice que lo persiguió. Cuando lo iba persiguiendo, dice que su pelo quedó enredado de Absalón en unas ramas de un árbol, y ahí quedó colgado, hermanos. Ese fue el trágico final de un hijo desobediente, desleal y que deshonró a su padre. Hermanos, había leyes no se la voy a parafrasear, hermanos. Deuteronomio 21:18, hermanos, había leyes que cuando en el pueblo de Dios había hijos, y si el padre más que nada decía: ¿sabes qué, mi hijo? Tengo hijos que son glotones, borrachos, peleoneros y yo creo que de todo, ¿no? Decían, pero dice, ¿qué hacemos con ellos? Dice que sacaban a los hijos de ese padre fuera del pueblo y los apedreaban. Eran muertos a puras piedras, hermanos. Esa era una ley, fíjese bien. Hermanos, ¿qué sería si hoy estuviera vigente esas leyes civiles? ¿Nos conviene? ¿Nos convino el nuevo pacto, hermano? ¿Somos favorecidos con el nuevo pacto? Claro que sí. ¿Se imagina el hermano Toyo desde cuando estuviera apedreado y muerto? Sí, pues aquí está mi papá. Y no, mejor que no diga nada, porque sí me tiene mucho que recuerda, yo creo, pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, vamos a Lucas. Casi con terminamos. Lucas, en el capítulo 15, 11. ¿Ya lo tiene? Dice, la bendita palabra dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todos lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta ahí, hermanos, porque usted ya sabe de memoria esta historia. Lo que me impacta a mí, hermanos, del hijo pródigo es que le exige al padre. Le dice: dame la herencia que me corresponde. Quizás algún día vamos a tener la oportunidad de explicar bien por qué dice allí en el versículo 12: y les repartió los bienes. Vamos a explicar ahí por qué dice les repartió los bienes en alguna ocasión. Pero este hijo, hermanos, pródigo, dice que él exigió a su papá: dame la parte, lo que me vas a dar, lo que me corresponde, pues de una vez dámelo. Casi exigiéndole, hermanos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que este hijo le exigió, o con esa acción de pedirle su herencia. Hermano, casi ya le estaba diciendo, este es lo que quiso decirle, hermano: para mí tú estás muerto. Porque la herencia se da ya cuando es lo más común, ¿no? Bueno, que se reparte en vida, ¿no? Pero lo más común es que una herencia se reparte ya cuando muere el padre, que deja un testamento. Entonces, casi este hijo quiso decir, hermanos, no asumo, pero o lo asumo, nada más que quiso decir, perdón, lo asumo, que quiso decir: padre, para mí no cuentas, estás muerto, dame lo que me corresponde. Y asunto arreglado, nos vemos, yo me voy de aquí. No aceptaba ninguna corrección este hijo, hermanos. El padre no dice: ¿por qué te vas, hijo? Que ya no te la voy a dar la herencia. No se puso a discutir con él, se la dio, hermanos. Hay una gran historia sobre este asunto de por qué el padre se la da y por qué el padre, cuando mira a su hijo regresar después de que se arrepiente, corre a él. Esta es una gran historia también, hermanos, dentro del pueblo judío, una tradición. ¿Por qué corre, verdad?, hacia él? Hermano, le adelanto un poquito. Es porque esa tradición, hermanos, era malo también que un hijo deshonrara al padre y que el padre no hiciera nada. Entonces por eso corre cuando lo mira. Hermanos, en Jueces, en el capítulo 2 y en el versículo 8 también, la palabra de Dios dice que después de la generación, hermanos, que desobedeció a Dios en el desierto, dice que nacieron hijos, que se levantó esta generación que no conoció a Dios, hermanos, ni sus obras. En estos tiempos, hermanos, ¿qué generación estamos viendo, hermanos? ¿Conocerán de Dios? Digo yo porque hay más probabilidades de enseñarles ahora que antes a nosotros. ¿Será muy diferente, hermanos? No del Antiguo Testamento, ahora nada más de nuestra generación a la generación de hoy. ¿Será muy diferente? Miren, hermanos, hoy en estos tiempos hay muchas cosas que los hijos o que esta generación está viviendo, y por tales motivos, hermanos, deshonran a los padres. Hay pleitos, hay contiendas, hay desobediencias, hay conflictos en las casas, y una de ellas es el materialismo, hermanos. Una de ellas también es el activismo. Una de ellas es la ideología de género. Nomás por mencionar algunas. Otra de ellas es el adonismo. Hermanos, el materialismo, hermanos, hay muchas veces que un hijo puede deshonrar al padre. Si a veces estamos juntos, hermanos, en la casa casi juntos, viviendo con los padres, y a veces, hermanos, a veces no
O sea, por andar en el trabajo, hermanos, en el activismo de la vida diaria. Ese es el activismo, lo que hacemos a diario, que ni oportunidad nos da de ver, de visitar, de proveer a los padres, hermanos. La ideología de género también, hermanos, hay tantas cosas que, hermanos, yo no sé si haya un artículo, miren, la Biblia sí lo dice, que hay un mandato, Éxodo 20:12, de honrar a los padres. Ahora, no sé, se me viene a la mente, ¿habrá en la Constitución mexicana un mandato donde ordene que los hijos deben obedecer a los padres? No existe. ¿No existe, hermano? No. A lo mejor en otras naciones sí los hay, ¿verdad? No puede existir. No, ¿por qué, hermano? Porque sería una... Desde el momento que se cumpla un delito se aplica, ¿no? Dependiendo de la edad. Ok. Pero verbal no. De hecho, tiene que ser el papá. Esa era mi duda, que digo, híjoles, bueno, por alguna razón omitieron, ¿verdad? Pero, hermanos, el hedonismo es una ideología y que muchos de esta generación lo ven ya con las redes sociales, está a la orden del día, todas estas ideologías, filosofías. Los hijos, nuestros hijos en esta generación pueden darse cuenta de lo que es el hedonismo, que es disfrutar la vida al máximo, evitando cualquier dolor. Hermano, ¿Sí? acuérdese que el papá debe usar la vara en determinado tiempo. ¿Perdón? Que el papá tiene que usar la vara en determinado tiempo. Nada más en determinado tiempo. Exacto. Es donde va a enseñarle o no enseñarle. Exactamente. Sí. Entonces, hermanos, lo que sí lo que sí puedo decir, hermanos, que cuando tú tienes un padre en casa, siempre habrá un lugar donde puedes llegar. No teniendo un padre, hermanos, ya no tienes una casa donde llegar como el hogar que era. No es lo mismo, vamos, sí puedes, literalmente sí, pero no es lo mismo, hermanos. Yo termino con una reflexión, hermanos, hoy vine muy reflexionista. Con una reflexión estaba yo viendo hace un tiempo y se me vino hoy con este tema de que un ventríloco, ¿sí sabe lo que es un ventríloco? Es el que mueve su muñequito con su mano, ¿verdad? Dice que le preguntaba el ventríloco al muñequito, y le decía: oye, ¿qué cosa es lo que tú te arrepientes y quisieras que en esta vida se volviera atrás y regresara? Dice: los momentos que no hice, que quisiera que regresaran para abrazar a mis padres. ¿No los abrazaste? No los abracé, porque siempre esperé yo de ellos, que ellos me abrazaran a mí, me cuidaran, me besaran, y todo de ellos. Dice: fui egoísta. Fui egoísta, hermanos. Eso me hizo pensar a mí también en mi vida personal de niño. Exigimos a veces, somos tan egoístas que, es que yo crecí así, porque mi papá nunca me abrazó, ni me dio un beso, ni me dijo que me quería. Dice: pero ahora me doy cuenta, dice, que era yo el que tenía que abrazarlo y besarlo. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta que él me demostró cuánto me amaba y cuánto me quería al protegerme en su casa, al mantenerme en su casa. Cuando él salía a trabajar, yo estaba dormido y nunca supe apreciar eso. Yo amanecía y nunca me daba cuenta que hora se iba, y eso, dice, quisiera que volviera atrás.
pero ya no se puede. Hermanos, hoy en esta generación, yo veo que esta generación sí se les da amor, de verdad, a los hijos. Y yo lo veo en mis hijos. Cómo agarran a sus niños, los traen para arriba y para abajo, salen. Es raro, hermano, que antes nosotros teníamos muchos amigos en mi generación y nos íbamos a dar la vuelta con los amigos, aún ya casados, y dejábamos a los hijos, ¿verdad? Ese era normal. Ahora no, hermano. Yo miro siempre, aunque un papá sea lo que sea, que toma o que hace esto y que el otro, hermanos, pero siempre cuida de sus pequeñitos. Los trae jugando, se divierte con ellos. Y yo lo digo porque miro yo a mis hijos. Les digo, hermanos, pero ahora la diferencia de que ellos están recibiendo amor, esta generación, pero el resultado o el agradecimiento, hermanos, a sus padres se están extraviando en las drogas. Antes no, quizás estábamos faltos de un abrazo, de un cariño, de un beso. Y luego aquí está mi papá, y yo sabía que él siempre llegaba a trabajar y nunca me decía, véngase para acá, un muchachillo como me dijera, no recuerdo unos sobrenombres que me decía a veces, pero hermano, lo que sí recuerdo es que él siempre estuvo al pie del cañón, como decimos. Una generación muy difícil hoy en estos tiempos, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por la vida de los padres, hoy que se festeja. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos.